Una dictadura no tortura para saber la verdad, tortura para quebrar, para destruir al individuo, no por lo que hizo, sino por lo que es, por lo que representa, por lo que se negó a hacer. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que significa que el Estado decida convertir el dolor humano en política pública. Y para entenderlo, nos acompaña alguien que no solo vivió esa historia, sino que la transformó en memoria escrita. César Arturo Abreu Fernández, ingeniero, historiador, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, exdiputado al Congreso de la República Dominicana y autor del libro Un joven en la era de Trujillo, donde reconstruye desde adentro cómo opera una dictadura que usa la tortura como herramienta de poder, control y miedo. Pero antes de continuar, es importante hacer una advertencia. En este programa se abordan temas fuertes y sensibles. No se enseñan escenas gráficas, pero el contenido puede resultar impactante desde el punto de vista humano y emocional. Si usted es una persona sensible a estos temas, le recomiendo considerar si desea continuar. Este no es un programa para entretener, es un programa para entender. Don César, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo has estado? Muy bien, Alejandro. Aquí encantado de participar contigo en este conversatorio. Tratar de llevar alguna luz, o tal vez alguna esperanza en estos momentos de incertidumbre que tenemos en América Latina con algunas situaciones muy preocupantes. Pero si de algo sirve haber vivido una historia que pudiera compararse con algo vigente hoy en día, aquí estamos para eso, para transmitir esas experiencias que tuvimos. Tal vez de entrada sería oportuno señalar que yo nací en el 1940, por consiguiente, la era de Trujillo, que es de lo que vamos a conversar en principio, que se inició en el 1930 y terminó en el 61, yo viví 20 años de esa era. En otras palabras, yo fui un hijo de la era de Trujillo. ¿Eh? Correcto. Entonces, tal vez señalar, Alejandro, ¿quién fue Trujillo? Bueno, Trujillo fue un dictador, tal vez el más sanguinario, yo quitar el tal vez, el más sanguinario de los dictadores de América Latina. Se estima que durante sus 31 años de gobierno murieron más de 50.000 dominicanos, incluyendo en ese grupo tal vez lo que llamaron el corte, que fue también algo que tuvo que ver con la eliminación de los haitianos que ocupaban ilegalmente el país. Como que te suena familiar eso, eliminar inmigraciones. Pero bueno, ese no es el tema. Está un tema actual también. Es muy actual. Sí, Ujú. pero esta situación que se generó aquella vez no se parece en nada a esta, porque aquí hubo una actuación un poquito arbitraria y terminante de los inmigrantes. De todas formas, este señor Trujillo, pues alcanzó el poder. Déjame decirte que era una persona que, aunque de escasa formación intelectual, por decirlo así, cultural, sin embargo, era muy inteligente producto de la intervención norteamericana en nuestro país del 1916, cuando fue enrolado en la entonces creada Guardia Nacional por el Ejército Interventor de Estados Unidos, que en ese momento había intervenido en la República Dominicana. Y él fue ascendiendo, desde luego por su temperamento, hasta que alcanzó el grado a ser jefe del ejército. Ya una vez ido los norteamericanos, él permaneció en el ejército dominicano, que también fue la Policía Nacional, y llegó a ser el jefe. Bueno, por una circunstancia que es un poquito extensa, pero que vamos a resumir, mediante un golpe de Estado, asumió la presidencia mediante unas elecciones que después hizo disfrazadas, que fueron fraudulentas, obviamente. Participó el solo eliminando los opositores, creando una junta electoral de personas afines a él, asumió el poder. Bueno, en, También me suena conocido el tema. te suena parecido eso, pero bueno, es más o menos el proceder de los dictadores en América Latina. ¿Qué pasó después? Bueno, en verdad el país estaba un poquito desorganizado. Él era un hombre fuerte, duro, cruel, imponente, y logró entonces, hay que decirlo y reconocerlo, en cierta manera
encauzar el país, aunque no en términos democráticos, pero sí en términos de orden. Eh, y hay que decirlo, yo fui su opositor y como más tarde en esta conversación veremos, yo fui de los que padecieron en carne y hueso las torturas de la dictadura y sus acciones. Pero fue en verdad que hubo en principio, se necesitó una mano fuerte para comenzar a encauzar el país. Desde luego, este señor, que era lo que llamamos un macho dominicano, un individuo que tenía de por sí una presencia impresionante, yo lo llegué a ver, no muy de cerca, pero lo llegué a ver, era muy mujeriego, polígamo, tú puedes buscar todos los adjetivos, cruel, le encantaba, entre comillas, pegarle cuernos a los amigos para después burlarse de ellos en público y decir lo que le había hecho a la esposa, todo esto, o sea, un individuo de una moral también muy cuestionable. Logró entonces entronizarse en el poder, alcanzar una riqueza extraordinaria, llegó a ser, perdón, el quinto país, perdón, el quinto hombre más rico del mundo. En ese tiempo acumuló una fortuna de los 800 millones de pesos y llegó a poseer 111 empresas que contribuyeron, desde luego, a fortalecer la economía dominicana, pero obviamente él enriqueciéndose en lo personal. No había oposición alguna, no había partidos de oposición, había un solo partido político que se llamaba el Partido Dominicano y tú tenías que pertenecer a él de manera obligatoria, so pena o de dar con tus huesos en la cárcel o de no conseguir un empleo o de no poderte inscribir en la universidad, porque déjame decirte, tú tenías que andar aquí en las calles de la República Dominicana con tres identificaciones y esto parecería ridículo, pero así es. La cédula de identidad, que es el carnet que nos identifica a todos, ¿eh? Tenías que tener entonces el servicio militar obligatorio, o sea que tú habías servido y estabas entrenado en las Fuerzas Armadas de Trujillo para servir a Trujillo, y también la inscripción en el Partido Dominicano. Si a ti te detenía una patrulla en la calle, en cualquier calle, cualquier hora, y tú no tenías esos tres documentos, tú la pasabas muy mal. Pero bueno, en esa trayectoria, pues nos desenvolvimos los dominicanos más o menos. Después se alegó que pagó una deuda externa que nunca pagó, lo que hizo fue transferirla a un banco nacional. Sí hizo, tengo que admitirlo, que organizó las finanzas, creó el Banco Central. Fíjate que estoy tratando de ser lo más justo posible para que no crean que esta comparecencia mía va a ir llena de resentimientos ni nada de eso. Simplemente quiero ser consecuente con la historia y con la verdad histórica que yo no la puedo cambiar de manera alguna. Correcto, Bueno, es lo así justo. las cosas, yo fui a la universidad, como todo joven, a estudiar ingeniería civil, me inscribí, había una sola universidad de la que Trujillo era doctor honoris causa, porque además de eso él era el benefactor de la patria, padre de la patria nueva, doctor honoris causa, presidente de honor de los billeteros, presidente de honor de los Boy Scouts. Bueno, Trujillo era el todo, era el omnipotente, era la figura que dominaba el país y bajo cuya sombra tú tenías que proceder. En las escuelas, por ejemplo, te daban un cuaderno y la foto que estaba en la carátula del cuaderno era la foto de Trujillo. Para decirte un caso, se le rendía más tributo a Trujillo que a Juan Pablo Duarte, creador de la República, en todos los actos públicos. Se le hacían loas, se le cantaban himnos, se le recitaban poemas, en fin, o sea, realmente yo como joven, lo que viví fue una época que me sentí sumamente eh, reducido moralmente, por decirlo así. Bueno, así las cosas, el régimen comenzó a deteriorarse, porque tengo que llegar a las torturas, Correcto. comenzó a deteriorarse de manera tal que comenzaron las conspiraciones internas, pero también al mismo tiempo, concomitantemente, comenzaron entonces a surgir los exiliados dominicanos apoyados por Venezuela, apoyados por Cuba, en ese tiempo Fidel Castro, y México en cierto sentido, a conformarse para hacer expediciones armadas al país. No invasiones, nadie invade su país. Tú simplemente vienes en una expedición armada. Todo esto fue creando un clima de desasosiego, la crueldad con que fueron tratados los que fueron hechos prisioneros, que no sobrevivió ninguno, fueron todos fusilados de manera inmisericordia. Eso fue creando un ambiente
que dio pie a las conspiraciones internas. Te recuerdo que Trujillo coincidió con una época con América Latina. Bueno, ¿te acuerdas de Pérez Jiménez? Correcto, por Coincidió supuesto. con Pérez Jiménez, que terminó viviendo aquí por un tiempo. Rojas Pinilla, ¿te acuerdas de él también? Que también terminó viviendo aquí. Perón, Juan Domingo Perón, también. En esa época era de las dictaduras, lo mismo que en Brasil, de toda esta dictadura, y Trujillo era parte de ese concierto de dictadores de América Latina. Desde luego se sentía cómodo, porque ¿qué oposición podía tener cuando él pertenecía, por decirlo así, a una élite que gobernaba, que se caracterizaba por el lema de que eran anticomunistas y se hacían simpáticos a Washington? Eran simpáticos a Estados Unidos porque eran anticomunistas, que no lo éramos. Aquí nadie sabía lo que era comunismo. Aquí no llegó un libro, aquí no llegó una revista. Correcto. Tú no podías escuchar emisoras de fuera. Eso estaba prohibido. Si a ti te sorprendían escuchando Fidel Castro, a quien fuera, Rómulo Betancourt, bueno, pues tú ibas a la cárcel, a 30 años de cárcel. Pero la cárcel no era nada, la tortura que venía primero. Pero no quiero llegar ahí todavía. Ya llegaremos a la tortura. Mm, Paciencia, Alejandro. Y a paciencia a lo que están viendo. hasta luego. Quiero llevarlos por un hilo conductor para que puedan apreciar en toda su magnitud cómo vivíamos los dominicanos. En ese tiempo éramos tal vez 4 millones, 5 millones de dominicanos. Hoy somos, para que tengan una idea, hoy somos 12 millones, más o menos. Entonces, en la universidad se comenzó entonces, y fuera de la universidad, los sectores comenzaron entonces de manera secreta a complotar contra Trujillo. Pero, ¿qué podíamos hacer? No teníamos armas, no teníamos nada. Las armas que podíamos tener era tal vez decirle al pueblo la verdad y decirle que estamos bajo una tiranía. Pero internacionalmente, ¿qué pasó? Trujillo entonces trata de su megalomanía, trata entonces, tú recordarás eso, en el Paseo de los Próceres en Caracas, le pone un carro bomba a Rómulo Betancourt, Mm, que explota, no muere Betancourt, pero muere su ayudante que va al lado y el chofer del vehículo. O sea, tú has atentado internacionalmente contra el presidente de un país, digamos, correcto. reconocido de manera internacional. Por cierto, ¿no recuerdas esta anécdota? Que Betancourt lo único que se le quemaron fue las manos, y tú recuerdas que le había hecho un discurso que Pero, decía, pero no puedes decir para los que no recuerden. tú lo recuerdas, Claro que sí. o no sé si lo digo, pero aquí lo celebramos muchísimo eso. Pero Mm. bueno, de todas formas, todo eso trajo como consecuencia No, pero de que cuenta la anécdota, porque hay gente que tal vez no se recuerda o no sabe lo de que es esa anécdota que me es una pareció muy, muy buena. anécdota que es hasta cruel porque no es la verdad. Él dijo en un discurso que se me quemen estas manos si yo le he puesto la mano al erario público, algo así. En las arcas nacionales. Así Sí, lo digo. exactamente. Lo único que se le quemó cuando el Pero, carro explosionó fueron las manos. Entonces la gente de eso hizo una burla. Y aquí, yo te lo digo porque aquí él capitalizó eso y lo ujú. puso en la televisión y todo, Trujillo, para que nosotros, tú sabes, para que viéramos quién era Betancourt. Otra Ok. cosa que hizo, de la Universidad de Columbia de Nueva York, secuestró al profesor Galíndez, a Jesús Galíndez, que había sido aquí protegido de Trujillo, se había ido a Estados Unidos, profesor de la Universidad de Columbia, escribió un libro sobre la era de Trujillo en la que Trujillo salía mal parado. Pues Trujillo no perdonó eso, lo secuestraron de la misma universidad, lo trajeron aquí al país y aquí Trujillo personalmente lo asesinó. Eso para que ustedes vean el alcance que tenía Trujillo, que nada, no había fronteras para su crueldad, ni para él burlarse de todo, de toda ley, de toda, por decirlo así, de toda cosa que le impidiera actuar. No, él rompía fronteras, rompía todo. Bueno, llegó a apoyar la Revolución Cubana en pie, llegó a apoyar a Batista, mandándole armas y Ujú. mandándole derechos. Cuando Fidel luchaba contra Batista, Correcto. que Fidel fue de sus archienemigos también. Pero bueno, dado toda esa situación, el país comenzó a sentir, obviamente, el efecto de todo eso. A tal punto que la Organización de Estados Americanos decidió en conjunto y a unanimidad romper relaciones con Trujillo, debido principalmente al atentado contra Betancourt. Tú no puedes atentar contra un presidente un presidente electo legalmente, o sea, democráticamente, y Correcto. quedarte impune. Entonces, la República Dominicana fue castigada.
pero concomitantemente con las relaciones diplomáticas, se suspendió toda actividad económica con la República Dominicana. Entonces el país entró en una época muy difícil, o sea, económicamente difícil y políticamente ya en deterioro. Ya Trujillo estaba para retirarse, pero no entendía nada de eso. Los americanos trataron y enviaron 2 o 4 veces embajadores ofreciéndole que se fuera para Estados Unidos, porque todo esto él seguía siendo proamericano. Decía él lo que era trujillista, el Trujillo era trujillista, el Trujillo no era más nada. Bueno, el asunto es que en ese estado de deterioro comienzan a formarse grupos de conspiraciones muy secretas, creíamos nosotros que eran muy secretas, entre ellas la que se llamó el 14 de junio. ¿Por qué ese nombre? Ese fue la fecha en que vinieron los expedicionarios que yo he mencionado, que se conformaron, se juntaron en Cuba, Venezuela, y hicieron entonces un frente común y vinieron hicieron 3 focos aparentemente guerrilleros que no duraron ni una semana porque el Trujillo los eliminó todo. Tenía un ejército poderosísimo. Vale decir que se decía que en América Latina había 2 ejércitos poderosos, Venezuela y la República Dominicana. Aquí había, para ponerte un ejemplo, aviones P-51, había 62 para un país tan pequeño. Eso era una exageración, pero Correcto. estábamos preparados para pelear contra Venezuela, que tenía en ese tiempo ya aviones de propulsión a chorro, que lo veíamos nosotros de manera escondida, pero sabíamos que lo tenían. O sea que el país estaba preparado para luchar, pero en franco deterioro, ya lo he señalado, económico, moral y político. Se conforman estos grupos, entonces vamos al caso, de manera muy específica, yo formé parte de una célula que había en la universidad, que en ese tiempo se llamaba Universidad de Santo Domingo, la única que había en el país. Hoy se llama Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces, hacen preso, descubren el complot en enero de 1960, va todas estas personas a la cárcel del país entero. Esto fue una cosa que impactó profundamente y grandemente a la sociedad dominicana, a tal punto que la Iglesia Católica, que en cierto sentido siempre fue un aliado de Trujillo, porque Trujillo la favorecía en todos los aspectos, llegó a hacer hasta una carta famosa pastoral en donde simplemente decía que se habían violado los derechos humanos con estas personas. Bueno, entonces, en ese grupo, parte de ese grupo, en la universidad, quien les habla y otros 14 compañeros, fuimos dados con nuestro hueso a la cárcel. Bien, ahora viene lo que tú querías escuchar, pero que valió, creo que la pena toda esta introducción que yo he hecho para que entiendan el porqué. Correcto. Repito, una dictadura de un solo señor, cruel, irrespetuosa, sin ningún viso de democracia, con un solo partido político, torturas, cárceles, vejámenes, violaciones, todos los derechos conculcados. El derecho que tú te imagines estaba conculcado en la era de Trujillo. Bueno, me llevan a la cárcel. ¿Cuál era la cárcel? Todo el mundo creía que la cárcel era las cárceles donde están, como están en Venezuela, en el helicoide. No, no, no. Había en las afueras de la capital que se llamaba Ciudad Trujillo, ¿eh? Así era como se llamaba, Ok. y todo era Trujillo. El ego grande del dictador. Eh, no, no, Trujillo, o sea, Ciudad Trujillo en honor a él, del 1933, se le Por cambió el eso. nombre, en honor a él, que era Santo Domingo, que es Santo Domingo todavía. Pero déjame dar un ejemplo, y yo estoy como distrayendo un poquito el tema, pero tengo que concientizar al que nos está viendo. Tú entrabas a La Vega, de donde yo estoy hablando en estos momentos, la República Dominicana, y tú tenías la calle principal por la que tú entrabas, se llamaba Avenida Benefactor Trujillo. Cuando tú entrabas por ahí, tú pasabas frente al Country Club de La Vega, que todavía, todo esto existe todavía, que se llamaba Angelita Country Club en honor a la hija de Trujillo. Tú continuabas por esa avenida, Benefactor, hacia el centro de la ciudad y pasabas por la avenida María Martínez de Trujillo, que era la esposa de Trujillo. Tú seguías, llegabas al Parque de La Vega, tú has estado aquí, pues más tienes una idea, en el parque te encontrabas con la calle José Trujillo Valdés, que era el padre de Trujillo. Tú ahí doblabas, porque no podías seguir, porque la calle se interrumpía, y entonces pasabas por el parque por el frente y te encontrabas con el busto de Trujillo. Pero
No solamente estaba el busto de Trujillo, estaba el busto de doña Julia de Trujillo, que era la mamá de Trujillo. Y seguía hacia una escuadra más adelante, estaba la calle Julia Molina de Trujillo. Oye, yo no sé si lo he cansado con los Trujillos, pero así vivíamos. Esta era la situación. Tú tienes que imaginar entonces cómo uno se sentía. Bueno, Claro. yo soy llevado por el Servicio de Inteligencia Militar, se llamaba el SIM, que fue quien propició el atentado contra Betancourt, entre otros tantos crímenes, Arévalo en Nicaragua y todo eso, pero perdón, en Guatemala, cuando me llevan es una vivienda que está en las afueras de la ciudad, una casa de campo, que irónicamente esa casa de campo era de Juan Tomás Díaz, que fue general de Trujillo, que fue de lo que justició a Trujillo. Mira las ironías de la vida y de las cosas del destino. Cuando llego a la 40, me llevan ellos usaban unos cepillos, le decíamos cepillos los Volkswagen, por su manera, que se parecen a lo que aquí llamamos cepillos, que son los que aquí hacen el hielo, que lo raspan y le echan Correcto. sí, no sé cómo le dirán en otros países, nosotros decíamos cepillos, Volkswagen. Creo que en Venezuela dicen El raspado. escarabajo, el escarabajo. Sí, ¿Cómo le escarabajo dicen? el volvaje, pero al cepillo de ustedes es un raspado, que raspan el hielo. Exacto, si eso lo usamos aquí para raspar el hielo. Pero bueno, Ujú. cuando llego ahí, esto para mí yo esto lo ignoraba. La 40. ¿Por qué le decían la 40? Porque cuando tú salías de la ciudad de Santo Domingo, había una carreterita a la izquierda, que era una calle en gestación, que le decían calle La 40. Un número que le pusieron simplemente para futuro, pero era más bien un callejón campestre, eso es lo que era. Cuando tú llegas, pues te encuentras con una casa que está totalmente cerrada de muros de bloques, con una puerta de hierro, en donde el que va manejando el vehículo, el Volkswagen, que me llevan a mí ya esposado, me llevan y dice, aquí va el paquete, abre la puerta. Pues la puerta la abre un señor que tiene una ametralladora, vestido de civil. Me entran a esa vivienda, cuando me desmontan de ahí, me pasan a digamos, una recepción que hay. Está hablando de una casa de campo, no está hablando de nada suntuoso, ¿eh? Una Ujú. casa con una galería, con una marquesina para aparcar vehículos, la casa normal, piso de madera. Cuando me dice el señor, encuérese, óyeme, eh, y yo me quedo mirando y le digo, pues yo he tenido ese temperamento, siempre le digo, usted no puede decir desnúdese. Mira, Alejandro, y a los que nos están escuchando, me dio esa bofetada aquí en el cuello, en el oído, que yo caí casi inconsciente en el suelo. Entonces me pateó y me dijo, aquí no se viene, los dominicanos usan mucho la palabra relajar, para decir que estamos chanza. Aquí no se viene a relajar, usted no sabe lo que está metido. Cuando yo vi eso, me tuve que poner de pie rápidamente, porque hasta que no me puse bien, me pateaban. Entonces me quita la ropa, me vuelve a poner las esposas y cuando paso al patio, que estaba a un nivel bajo, que había unos escalones, entonces el espectáculo que yo pude apreciar en ese momento, sumamente deprimente, y eso sí te influye mucho en el ánimo. Había todos mis compañeros que habían sido prisioneros, hechos presos antes que yo, estaban todos desnudos, azotados, ensangrentados, esposados, recogiendo hierbitas en el patio, porque los sacaban a veces a uno a coger un poquito de sol. Y esto me impacta de manera tal que mentalmente, yo apenas tenía 20 años, tenía que prepararme para lo que viene. Yo no sé lo que viene, yo no sé dónde estoy, no sé lo que es esto. Me llevan a una caseta que le decíamos irónicamente la casita en Canadá. Tú no recordarás eso, pero había una canción que se llamaba La casita en Canadá, que era muy popular. Y entonces a esto se le decía la casita en Canadá. ¿Qué era la casita en Canadá? Era una habitación, por decirlo así, una edificación de bloques techada de zinc que tenía como 5 metros por 5 metros. ¿Qué había en esa casita cuando tú entrabas? ¿Qué tú veías? Una silla eléctrica. Una silla eléctrica. ¿Qué había en las paredes colgando? Colgando había látigos, había pedazos de tubos que tenían enroscados o enredados de alambres de púa, elementos de tortura, tortores. El tortor era una especie de soga que en sus extremos tenía dos pasitos de madera que te agarraban, te lo ponían por el cuello, ¿verdad? Entonces te apretaban y te daban vuelta con él y te lo ponían por los testículos también, que usan la palabra, pero tengo que decirlo, porque así era. Wow.
todo esto cuando tú llegabas y tú veías aquel piso que manchado hasta de sangre, en algunos casos hasta de materias fecales, y tú dices, ¿y dónde estoy? Entonces ahí te recibía un grupo de criminales, de personas que en los ojos tú le veías, si podés decir de alguna manera, fulgurar el mismo demonio. Eh, Déjame decirte que yo con mi apariencia, ¿verdad? Y venía de la universidad, estas personas, la mayoría de baja extracción social, veían a uno hasta con discriminación, hasta con odio, con resentimiento, hasta racial, por decirlo de alguna, porque lo sentí. Cuando llego y me dicen, bueno, usted no sabe en lo que se ha metido, lo mejor que usted hace es hablar. Para no hacer la historia muy larga, te vamos a refrescar. Me sacan de la casita en Canadá y hay dos garpones grandes de hormigón armado, techado de hormigón, perpendiculares. Todos contienen solitarias. Eso lo vi después. Me meten en una solitaria que era un cuartico que tenía como 2 metros por metro y medio, con una ventanita arriba, con un inodoro y una ducha. Eso era todo. El piso de cemento, todo gris, y las paredes, cuando me tiran ahí, cuando todavía es posado, veo las paredes están manchadas de sangre, muchas tienen inicios de que alguien que trató de escribir algo, pero bueno, ¿y dónde que yo estoy? Y esto es el infierno. Y lo que escucho son gritos y lamentos de personas que son torturadas. Oye, cuando tú estás en esa situación y tú escuchas hombres que tú sabes que deberían ser valientes, y tú lo oyes pidiendo que lo maten, no sigan, ya mátenme. Eso te eriza el alma entera, o sea, tú te sientes impotente por comenzar a decir, tú no sabes si sentirte temeroso, tú no sabes si creerte un mártir. En realidad, tú comienzas a pensar en tu vida, comienzas a recordar a tu papá, a tu mamá. Entonces, eso es parte de la tortura. ¿Eh? Tú estás solo ahí y estás escuchando todo aquello. Finalmente me sacan, ¿verdad? Como a las 6 de la tarde. Y todo esto ocurrió que yo he narrado del mediodía a las 3 de la tarde. Todo esto que yo he narrado anteriormente, ¿verdad? Desde cuando llegué a cuando ya me sacan de la solitaria y me ponen junto a un compañero de estudios mío también. Estamos desnudos los dos, esposados los dos. Llega el famoso Johnny Abe García, que era el jefe del Servicio de Inteligencia Militar, torturador, y un tal Clodoveo Ortiz, que era otro asesino, y nos ve y dice, estos son los veganos. Para los que sepan, la ciudad de La Vega tenía un obispo, Monseñor Panal, que fue de los que más se opuso a Trujillo. Bueno, démosles un coliseo para que comiencen a sentir dónde están. ¿Qué era un coliseo? Te llevaban a donde estaba una antena enorme, un cuadrilátero, por decirlo así, de acero. Te metían ahí dentro, como si fuera un cuadrilátero de boxeo. Entonces, de 6 a 8, nosotros hacíamos calieses a las personas que eran los torturadores, los que eran del servicio de inteligencia militar, los que eran los asesinos. Esas personas, cada uno con un látigo en la mano o con un miembro de toro disecado, tengo que decirlo para explicarlo, eh, que es un instrumento que se usa para golpearte y no herirte, sino que te da, y lo que hace es que te incide en el cuerpo, te hace el moratón, pero no sangras. Entonces eso yo lo usaban para dar. ¿Qué pasa? Las puntas de tanto golpe que habían dado estaban un poquito desflecadas, y cuando te daban, se te incrustaban en el cuerpo y te hacían llagas. Bueno, entre 4 o 5 te ponen en el medio, entonces te comienzan a batearte como si fuera un juego de pelota, ¿verdad? Uno te da por la espalda. Cuando tú pierdes, porque tú estás amarrado, tú tienes las manos, tú estás encadenado. Tú entonces tienes a irte de frente y perder el equilibrio. Pero para que no pierdas el equilibrio, hacerte el favor, entre comillas, otro te da de allá para acá y te endereza. Entonces uno te da de lado y te va para un lado, y el otro te da del otro lado, y para que no te caigas. No te caigas, porque mi compañero se cayó. El momento que se cayó, dejaron de darme a mí, a él le cayeron encima, lo pisotearon, lo patearon, y tengo que confesar, después me arrepentí, que cuando vi que él cayó, a mí dejaron de dar, yo decía, ojalá que no se levante, ojalá que no se levante. ¿Qué va? Él se levantó y Es en siguieron en el conmigo, momento, oye, claro. Ujú. dándome los golpes, ya muy agolpeado. Entonces, habían unos perros que eran perros que ellos tenían para vigilar el entorno. Entonces, los perros
con tus gritos, porque déjame decirte que había que gritar. Yo, privando en guapo, como decimos aquí los dominicanos, opté por no gritar. Después me di cuenta que si tú gritabas, ellos lo que querían era escuchar esa gritería, ese ruego tuyo, "Ay, no me den más, ay, me duele, ay, mi madre". Entonces eso lo satisfacía. Y tú veías, como digo yo, estos ojos endemoniados, que se ponían rojos aquella gente, como ellos, y la cara, como lo disfrutaban. Bueno, en el medio de la tortura aparece un señor alto, grande, de piel oscura, ya mayor de edad, y manda parar el coliseo, o sea, la pela que nos están dando. Y se dirige a mí y me dice, pero ven acá, muchacho, pero tú eres de La Vega. Digo, sí. Dice, yo te conozco, yo soy el sargento Moronta de La Vega. Yo pensé entre mí, bueno, encontré un Salvador, ¿verdad? Menos mal. Me dice, pero tú no eres nieto de Kiko Abreu. Sí. Hijo de Don Francisco. Sí. Y yo encontré un amigo. Y dice, este sí es traidor, porque esa gente son trujillistas. Mira, Alejandro, y a lo que nos están viendo, él era especialista en lo siguiente. Él tenía le decían manotas. Me dio en el pecho, aquí, ¿verdad? Que yo caí cuán largo era. Y me dejó una marca de 5 dedos ahí por 2 meses, tuve esa marca ahí, que le decían burlonamente, a ti te pusieron la marca del zorro. Bueno, me paro de ahí, me levantan nuevamente, me tiran entonces agua que tenía, no sé, limón, vinagre, para que entonces esas laceraciones que yo tenía, ese dolor inmenso, se me metiera. Los perros entonces vienen a morderte y tú no sabes qué hacer. O sea, tú estás metido en un cuadrilátero, tú tienes gente por todas partes dándote golpe, tú tienes un perro que viene, tú tienes uno que te tumbó, tú estás en el suelo revolcándote de un dolor inmenso, ya tú estás a punto de perder el sentido. Cuando de un momento a otro lo paran todo, te llevan a la casita en Canadá y te sientan a la silla eléctrica. Te narro el próximo capítulo, o estoy siendo muy cruel. No, no, podemos seguir. No, 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 está, o sea, No, porque ¿qué te digo? O sea, no es quiero algo, tampoco, es no algo quiero que, tampoco que lo que te están viendo, que viendo hasta aquí este podcast que tú tienes, que se sientan tampoco como que lo hemos ido a torturar. pero es que, Simplemente o sea, estoy hablando de cosas como sucedieron, es ¿verdad? algo que la gente no lo habla, o sea, lo toma como que, o sea, lo están haciendo torturas, pero que realmente las torturas son torturas, o sea, esto que tú estás contando, de verdad o sea, es complicado, no fue fácil, me imagino, o sea, yo no me puedo imaginar viviendo algo como lo que tú viviste. Mira, ahora vamos a la silla eléctrica. Ya tú has Ujú, golpeado como está a punto de perder los sentidos, ya te han echado el agua encima, te llevan arrastrando, te sientan en la silla eléctrica. La silla eléctrica, pues obviamente era un sillón grande de madera que ujú, tenía en los dorsos, que de aquí en las manos, ¿verdad? En el antebrazo, o te ponían ahí unas correas que te amarraban, como te lo han visto en películas, y los dorsos tenían una planchuela de cobre. ¿Ya? Al igual que lo tenían en donde tú te sentabas. Aquí traen en las sentaderas una planchuela de cobre, igualmente en los pies que tenían una madera, una planchuela de cobre y ahí te amarraban con unos cueros, con unas correas de cuero y también en la cabeza que te amarraban y te pegaban en la silla atrás, ujú, al cabezal que tenían. Entonces, aparte de eso, te ponían en los pies arena mojada. ¿Para qué? Bueno, tú eres ingeniero, debes saber. Para incrementar, ¿verdad? El efecto de la electricidad. Arena con agua. ujú, Pero no solamente eso. La eléctrica tenía una cosa muy peculiar. Tenía, donde está el ano tuyo, tenía, tenía un círculo, una apertura, y de ahí pendía con una especie de elástico, digamos, como un obturador, como un pedazo de madera rústico, y te voy a explicar ahora para qué era. ujú, Entonces te sentaban ahí, tenían entonces para aumentar el voltaje, te sentaban y comenzaban a darte pequeños voltajes, pequeña electricidad. Y entonces tú temblabas, desde luego, y entonces se incrementaba más. Tú golpeado, sangrando, dándote electricidad. Óyeme, si me preguntaban a mí quién era el que estaba en el complot conmigo, yo le hubiese dicho todo, y porque me hubieran dejado solo. Pero por yo supuesto. decidí que no debía haberlo hecho, callar. Lo que entonces los enfurecía, porque querían verme doblegado, querían verme que yo lloraba, que yo rogaba.
Entonces, ¿tú sabes para qué era lo que yo describí? Ojalá que yo lo haya escrito suficientemente gráfico para que se haya entendido. Cuando tú estabas en medio de la tortura, entonces alguien venía y alaba el obturador, el aditamento que tú tenías debajo del ano, lo soltaba, esto penetraba el ano. Cuando tú sentías que ese pedazo de madero te sentía por el ano, obviamente tú gritabas, ¿verdad? Y lo que hacía era lanzar un grito de ¡ay! Abría la boca y entonces ahí te echaban entonces ¿qué? Un purgante. ¿Y cuál era entonces el sentido? Aparte del dolor que te causaba, aparte del trauma que tú tenías, aparte de todo eso, cuando tú fueras a hacer sus necesidades fisiológicas, con toda esa parte del cuerpo ya lacerado, lastimado, el dolor que eso producía era más grande que el de la pela que te estaban dando. O Claro. sea, fíjate cómo combinaban todo esto, ¿eh? Porque no era para hablar, porque cuando yo llegué ya como yo llegué de los últimos prisioneros, ya lo sabían todo. Es simplemente como gozaban con la tortura. La tortura ya no era física también, la tortura también era psicológica. Bueno, me lanzan en la celda, ahí como si fuera un saco viejo, pero ahí no termina todo. Me sacan una noche y le están, a mí, a varios más, le están dando una pela a un seminarista, Papilín, su nombre, para ser específico, y a este señor le dieron tantos golpes delante de nosotros que le saltaron los testículos y ahí murió. Entonces, ya esta era parte de la psicológica. Te decía, mire lo que le hacemos aquí a los de Trujillita. Y a usted, a los universitarios, vamos a colgar todo, uno a uno en la universidad, para que respeten al jefe. Eh, pero una noche me sacan, ya un poquito reconstituido, aunque no sano, muy adolorido, y me llevan en un sitio aparte, en una oficinita, donde yo desnudo, tiempo desnudo, esposado, donde está Clodoveo Ortiz, que posteriormente lo ajustició Duvalier junto a Johnny Aves en Haití. Me lleva y me dice, mira, tengo instrucciones de matarte, de mandarte a la buena vida. Y está frente a mí, hay una mesa por el medio, en la mesa hay una bayoneta y la pistola 45 de él, fue el oficial de la Marina. Y me dicen, mira si yo soy bueno. Estoy describiendo esto que había una tortura psicológica. ¿Con qué quieres que te mate? Te mato o con la bayoneta y te voy a decir, esto es una muerte suave, tú no vas a sentir gran cosa. Un frito que yo te voy a entrar por la barriga y tú verás que eso no es nada. O tú quieres que te mate con esta pistola. Esto tiene su efecto. Yo te voy a tirar un tiro aquí y tú vas a recibir como una luz, un fogonazo y tú no vas a saber más de ti. Entonces yo a ver, ¿cómo tú quieres que te mate? Óyeme, en ese ambiente que tú has visto todo lo que has visto, y has oído lo que has oído, tú sabes que no jugando, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué tú quieres que yo diga? Padre nuestro que estás en los cielos, santifica, ¿qué voy a decir? ¿Verdad? Ya no queda Bueno, otro, ¿no? pues, ¿qué sucedió? Este señor, yo lo supe, lo imaginé después, con la pistola me dio un pistoletazo por aquí, que yo perdí el sentido, yo amanecí en la celdilla mía tirada otra vez, ya con la cara ya muy llena de sangre, entonces yo decía, pero si esto es el cielo, esto es feo, ¿y dónde que yo estoy? O sea, yo todavía un poquito delirante, ¿verdad? Del golpe que tenía y del trauma que había pasado. Pero ahí no termina todo. No pasaron 2 noches cuando ustedes me tiran en la celda junto con algunos compañeros míos, pues ya no cabíamos. Un grupo de muchachos de Santiago, 14 años, 15 años, les decíamos panfleteros. Habían hecho unos panfleticos que decían, Trujillo es una mierda. Tengo que decirlo, que esto es lo que decía. Y Claro. decir eso, estos muchachitos eran 11 o 12 de ellos. No tiran tres ahí. Pero ustedes que buscan aquí, ustedes son niños, no, que tiramos unos panfletos y nos metieron presos aquí, pero nos van a soltar mañana. No me digas así. Quiere que firmemos una carta como que nosotros dijimos que lo arrepentíamos y que nos van a mandar para Nueva York para que la familia no se preocupe. Y yo mismo pensé, te digo, pero qué inocentes son. No saben dónde están metidos. Pero, pero lo que quiero narrar es lo siguiente. A eso de la medianoche, abren la puerta, eso era tétrico, porque la puerta, la solitaria que teníamos nosotros, tenían dos puertas, una que era un enrejado y otra que era una puerta sólida de madera. Entonces, periódicamente venían, no te dejaban dormir, venían cada hora, abrían la puerta de madera, y le decían, ¿cuánto hay ahí? Pues, yo siento a mí, pero me está viendo que aquí estoy yo solo, o que somos tres. Y hoy cerraban, y entonces le daban fuerte a la puerta, a todas las puertas,
Y uno no dormía. Eso era parte también del infierno de la 40, como decíamos nosotros. Pues esa noche sacan esos niños y apagan las luces, porque las luces de los pasillos siempre estaban ese día, y vemos luces como de vehículos. Nos asomamos como pudimos uno encima de otro por la rejillita que tenía la celda arriba. A ver, tú sabes que ustedes saben que tomaban esos niños uno por uno y los degollaban. Le agarraban por la cabeza, por el cuello y le cortaban la yugular a todos. Los fueron metiendo en los baúles de los carros que tenían ahí y ahí los desaparecieron. Nunca se supo de esos niños. Todo eso uno lo vivió, todo eso te llegaba al alma y aquella tortura, ahí no se dormía, ahí no había manera de tú tener una tranquilidad, ni siquiera espiritual, no la había. Rezábamos entre nosotros, pero como que no llegaba. La situación era terrible. Ahí pasamos unos 15 días. eh, a los 15 días decidieron sacarnos, nos pusieron las ropas sobre las espaldas ensangrentadas, como estaban, nos metieron en unas bobitas celulares de esas de la policía, esposados todo el tiempo, y nos llevaron a La Victoria. La Victoria es el centro penitencial más viejo de la República Dominicana. Entonces ahí, al llegar nosotros, esta ya la segunda parte de la tortura, entonces no sé si tú quieres que pausemos, seguimos, No, porque aquí no no, no, hubo no. pausa. Aquí no, no se puede tomar pausa. A crudo como se escucha, pero hay que escucharlo. Bien, bueno, llegamos, nos pusieron la ropa para sacarnos, desde luego, nos sacaron abruptamente, diciéndonos properios, empujándonos, malditos comunistas, porque déjame decirte que en la casita en Canadá había unos letreros que decía, este sitio no existe en la República Dominicana. Era uno de ellos. Había un pejecito con un anzuelo que decía, por la boca muere el peje. Y otro que decía, los comunistas son enemigos de la religión y del jefe. Soldado, elimínalos. Eso es lo que tú veías en la casita en Canadá. Pero bueno, todo eso, toda esta gente estaban adoctrinadas, fanáticos, trujillistas, asesinos, llenos de complejos culturales, de complejos de clase, de todo lo que tú quieras. Nos llevaron entonces a la 40, a la Victoria. En la Victoria nos quitaron nuevamente la ropa y desnudos nos metieron en solitaria nuevamente. ¿Por qué? Porque no podían, si el propósito era llevarnos a los tribunales, llevarnos como estábamos porque éramos guiñapos humanos. Entonces, había que esperar que las heridas sanaran un poco. Entonces nos metieron en solitaria, como éramos tantos, en la que yo estaba éramos 4 personas. Nos metieron 4 compañeros míos de la universidad. Nos metieron 4 ahí. Eh, a uno de ellos, pues de la herida que tenía y las condiciones en que estábamos nosotros, pues le cayó gusanos. Que a mí me tocó quitárselos y tratar de, con agua, un poquito de agua, tratar de curarlo un poco para ver cómo cicatrizaba, que después lo logramos hacer. Pero ahí pasa lo siguiente, ahí te metían, ahí no te daban golpes, pero tú estabas cerrado. Eso, la Victoria es un sitio lleno de pantanos, que hay mosquitos que usted no tiene idea. Entonces, ahí no se podía dormir, con los mosquitos picándote, tú agorpeado, las heridas que tú tenías. Entonces te ponían 2 latas de esas de pintura vacías, te la ponía, venía un custodio, abría la puerta y ponía 2 latas. Una tenía agua y otra tenía agua. Entonces tú decías, ¿pero y para qué son? Entonces, esa agua es para que bebas. ¿Verdad? Agua. Y esta otra lata es para que necesidades fisiológicas la hagan ahí, con un poquito de agua, para que no hiela mucho. Ok. Venían al otro día, tú lo utilizabas, bebías agua, cogías las latas y las llevabas entonces, donde estaban los baños, te llevaban rápidamente a uno de nosotros, caja la lata, venga, siempre con un garrote en la mano, con un látigo para darte si tú no andabas rápido, como si fuera una vaca. Entonces tú tenías que vaciar el contenido y entonces echarle agua y volver. Bueno, tú no sabías Tú no sabías si la lata que te tocó para beber agua era la que tenía anteriormente la materia fecal. Eso tú no lo sabías. A veces sucedía. Pero también venían y te hacían vaciar una de las latas y te echaban un menjumbre, un sancochado, por decirlo así, un arroz de los caquitos de arroz o de harina
que venía mezclado con lo que aquí decimos bofe de vaca, que no son más que las partes de la vaca, las tripas, las patas, todo eso lo sancochaban juntos. Y yo tengo una nota muy curiosa, que es que en una de que al principio nadie se lo podía comer, ¿y quién se comía aquello? Pero la necesidad, el hambre, te hacía comerte. O sea, fíjate que las Claro, tenía torturas más ya no remedio. eran físicas, ya la tortura era inclusive jugando con tus necesidades perentorias, de la comida, del agua. Te hacían beber tus propios orines, en fin. Entonces, yo recuerdo que en una que yo estaba, que tuve que comerme la comida, que había una lata, que era una harina que tenía los bofes, los restos de vaca. Cuando yo me la puse entonces en la cara, veo que dentro de la lata hay un ojo que me está mirando y que tengo el ojo. Cuando me cae en la boca, que lo muerdo, un ojo de la vaca que lo habían sacochado junto ahí, bueno, yo me lo comí, porque había que comerse lo que te llevara. El asunto ya era sobrevivir. Bueno, Claro. entonces, ahí no termina. Después nos pasaron a celdas comunes. Desde luego, no nos mezclaban con presos de otra clase. Éramos todos presos políticos, los que estábamos ahí. Pero ahí tú no sabías el día que te iban a buscar para matarte ni para volverte a interrogar. Tú no lo sabías. Pero yo tengo una anécdota interesante que a la gente no le gusta. Que a mí me tocó dormir. Yo fui muy escavo y dormí en el suelo. A todo esto dormimos en el suelo, de desnudos en el suelo. Sí, sí era que dormíamos. A mí me tocó dormir pegado a una pared que estaba muy próxima a esa pared, en unas grietas, en un edificio un poquito viejo, que estaba cerca de donde estaban los baños del otro lado. Bueno, yo una noche estoy tendido ahí durmiendo y siento que tengo un sueño, con un sueño un poquito agradable, comienzo a sentir un cosquilleo en la boca, yo me hago la ilusión de que es mi madre que me está dando unos besos o una noviecita, en fin, cuando yo en el dormir muevo la boca y mastico, y entonces despierto y saco lo que había, una cucaracha. Entonces, oye, eh, Ok. otra tortura, en cierto sentido, ¿verdad? Yo no Yo sabía. creo que eso es lo más suave de todo lo que tú has contado. Definitivamente. Lo hago simplemente porque quiero romper un poquito lo tétrico de mi narración, ¿verdad? No, Para, no. O bueno, sea, bueno, pero una noche, de noche, mira, como yo fui Boy Scout y todo eso, yo organicé la celda en que acá había una persona que recogía la basura, había uno que procuraba la comida que nos servía, había uno que lavaba las latas, o sea, y yo hice una organización ahí entre todos nosotros que más o menos vivíamos. Hacíamos entonces ejercicios de intelectualidad, comenzamos, hacíamos unos círculos en la celda, hacíamos unos círculos, yo comenzaba una palabra, por ejemplo, con A, y tú decías Alejandro, y el próximo decía Alberto, y el próximo decía con A y L, altanero. Y entonces, o sea, y había alguien que nos enseñaba inglés, de los que estábamos ahí, que sabía un poquito de inglés. En fin, nos entreteníamos. De noche hacíamos, cantábamos, en fin, porque había que hacer de tripa corazón. Pero una noche, a eso de las 2 de la mañana, comenzamos a escuchar cómo se abrían las puertas. Nosotros estamos en la celda número 13 de ese pabellón. La Victoria es un hexágono, todavía está, es un hexágono. Estamos en el primer lado, que es el pabellón A, ahí estábamos nosotros. Y entonces comienza a sonar las puertas de la número uno. Y como pudimos, las rejas no nos puede sacar la cabeza. Pero le preguntamos al guardia que estaba en custodio, que ya más o menos no lo conocía, ven acá, ¿qué es lo que está pasando? Dice, bueno, dieron orden de hacer aquí un corte, una eliminación. Y comenzaron por el número uno, se llevaron cinco. Dice, y volvieron a buscar más. Y tú sabes que lo que hacen, dice, el guardia nos dice que los torturan y los matan. Mira, ahí llegaron ellos llenos de sangre, llevaron cinco más. Y, suerte, ustedes son número 13. O sea, ustedes van a, tú te oyes, ustedes van a vivir un poquito más. Óyeme. Resulta que esa no, noche pero. Trujillo, en una de sus orgías, bebió, se emborrachó y alguien le dijo que había que eliminar esos conspiradores y ordenó que nos mataran a todos. En vez de llevarnos un día al patio y fusilarnos a todos, bueno, le encantaban las torturas. Bueno, cuando llegamos por la celda número 3 parece que ya era las 6 de la mañana, parece que a Trujillo se le pasó el humo que tenía, la borrachera, y ordenaron que eso parara. Mientras tanto, esos 15 nunca aparecieron. Esos fueron eliminados. Otro episodio, para terminar con esto de la cárcel, nuestros familiares iban a vernos los jueves a La Victoria. La Victoria es un lugar inhóspito, dista mucho, para dar una idea.
De la ciudad de La Vega está a unas 3 horas, 4 horas en automóvil. De la capital está a hora y media, más o menos. Entonces, nuestras familias iban los jueves de la tarde. Bueno, un día se reunieron todos, que estaban viéndonos a nosotros ahí en un salón, y decidieron ir a pedirle a Dios, al niño Jesús, que nos protegiera, y decidieron ir los familiares a la Catedral de Santo Domingo a rezar. Trujillo le dieron esas instrucciones y eso le molestó de sobremanera. ¿Qué hicieron? Al día siguiente, todos teníamos dentro de esa situación, bueno, este dato, teníamos un rosario pendiente del pecho. Porque cuando tú estás en esas situaciones, la verdad tú te sientes apegado a Dios, ¿ya? Y te sientes empequeñecido, pero sientes que la fe te impulsa. Bueno, pues nos sacaron a todos al patio. El uniforme que teníamos nosotros en la 40 eran unos pantaloncitos cortos y más nada. Así vivíamos. No teníamos ropa, no teníamos ropa de preso, pantaloncitos cortos. Nos formaron a todos en el patio y había una torre con una ametralladora calibre 50 en el patio que estaba, he dicho ya que era un hexágono, en el interior del hexágono, y ahí nos pusieron a todos en fila. Éramos algunos 500, 600 personas, y entonces uno a uno nos arrancaron los rosarios. Hicieron una pila con ellos, le echaron gasolina y le prendieron fuego. Y los decían, esto es un momento, no es de pedirle a Dios, es de pedirle a Trujillo. Y las visitas quedan suspendidas por ahora. Entonces, la visita nos llevaban, la familia, la latería y cosas, y uno más o menos comía algo. Suspendieron la visita por un mes hasta que Trujillo se le pasó el resabio que tenía, la molestia, porque fueron a pedirle a Dios y no a él. O sea, todo eso yo los narro hoy y parecería como que no puede ser. Sí, No, no, y yo fui de los que terrible. menos pasó. Tú tienes el caso, por ejemplo, del presidente de lo que era el movimiento subversivo, que se llamaba 14 de junio, el doctor Manolo Tavares Justo, que su esposa, Minerva Mirabal, y sus hermanas fueron hechas prisioneras, junto con 4 o 5 mujeres más que estaban por decir así, en el movimiento revolucionario, que no era subversivo, pero sí era en contra de Trujillo. Fueron hechas prisioneras. Yo no sé si la gente recuerda que el 25 de noviembre es el Día contra la Violencia Femenina. ¿Por qué? Porque después que la hicieron prisioneras, y a muchas de ellas la desnudaron y la torturaron. Un aditamento que se me olvida, porque eso se lo aplicaron a una de las mujeres. Hay un aditamento que utilizan los agricultores, que se llama, para levantar las vacas. Parece como un foco, como un tubo, que tiene pilas, tiene un transformador y tiene entonces en la punta 2 polos. Cuando tú le abres el obturador, el switch, entonces entre los dos, los 2 polos, ¿qué pasa? Tú ves la corriente que fluye, tú ves la chispa. Eso te lo ponían en tus partes más pudentes, para no entrar en mucho detalle, por todas partes. A tal punto que yo mismo creía que no iba a tener descendencia, porque me lo pusieron por todas partes. Pues a las mujeres se lo ponían también por todas partes, este aparatico. Bueno, estas mujeres presas, de manera muy particular, estas 3 hermanas, sus esposos estaban, como es natural, también en el movimiento clandestino, ese era como se llamaba, movimiento clandestino 14 de junio. ¿eh? Le trasladaron a los esposos de La Victoria a Puerto Plata para hacerlas ir un día de visita. Fueron con un chofer en un jeep que tenían de la familia, medio viejo, cogieron para allá. De allá para acá las esperaron en el camino, carretera muy angosta, por eso la llevaron para allá, carretera entre montañas, las tomaron, las sacaron del vehículo y al chofer también. Entonces, una a una, le fueron llevando por diferentes rutas en un cañaveral y la mataron a palos, a palos, mujeres indefensas. Eh, Solamente se oían los gritos cuando ellos lo mataron. Tomaron ya sus cadáveres, lo montaron en el jeep, el chofer también, y lo lanzaron por un barranco y salió en el periódico. Accidente, muere las hermanas Mirabal, 25 de noviembre de 1960. Por eso, internacionalmente, ese es el día contra el abuso a la mujer. Fueron mártires dominicanas. Hoy una provincia lleva su nombre, calles llevan su nombre, pero no están con nosotros. Yo logré, con lo que lo conocí en la cárcel, mujeres educadas, una de ellas abogada,
una madre de familia, fío, todo un drama, todo un desastre que conmovió la conciencia nacional. A partir de ahí se recrudeció más la oposición contra Trujillo. Bueno, pero para terminar, eh, a mí viene el atentado contra Betancourt, viene entonces contra Trujillo las sanciones que le ponen. Trujillo quiere aparentar que tiene flexibilización democrática y a un grupo de nosotros nos ponen en libertad. Bueno, yo fui condenado a 10 años de cárcel. Y una pantomima, todo era mentira. O sea, tú te sentabas ahí, te decía el juez, usted conspiró, pero yo ni hablaba, cállese, y eres otra vez. Y si habla, una pela en el camino, a la 40. Oye. Entonces, después se supone que yo apelé, yo fui a la corte de apelación, me llevaron, también amarrado, esposado, y también me redujeron a 5 años de prisión, que no lo cumplí, obviamente, más o menos al año, pues me ponía en libertad y me vengo a La Vega. eh, Vengo a La Vega porque aquí era que está mi familia y dónde iba a ir. No podía salir a ningún lado, no podía salir del país, totalmente vigilado. Frente a mi casa amanecía todas las noches un carro del Servicio de Inteligencia Militar con la radio encendida, no dejaba dormir, que yo no sabía si era que me iban a buscar para matarme esa noche. En esa situación pasé yo casi más de un año. Un día salí con mi madre para la iglesia y en el camino me interceptaron y comenzaron a decirme desde un carro de esos que venía adentro los que decíamos los calíes, que eran tres personajes de estos, a decir improperios y palabras fuera de, eso lo puedo usar aquí, fuera de tono, a mi madre, para que yo me devolviera, diciéndome, devuélvete, que el que mata un perro como tú lo hacen teniente o capitán. Y entonces mi mamá decía, yo no estoy oyendo nada, y nos metimos en la iglesia hasta que mi padre nos fue a buscar. Ujú. Era que aún había salido de la cárcel, continuaba la tortura. Bueno, cuando un día a las 6 de la mañana me van a buscar, va la policía, va uno de los que mató a los Mirabal, un asesino, le decían el Pechito, van y me buscan a las 6 de la mañana. Bueno, ¿qué tú crees que yo piense? Te van a buscar a esa hora, ¿es para qué? Para matarte. Desaparecerte. Ujú. Junto a mí en el jeep hay uno de los que había estado preso conmigo, que no era universitario, pero que había estado preso conmigo en la Victoria. Y le digo, él me dice a mí, ¿por dónde te crees que nos llevan? Y yo le dije, ¿tú crees que es un baile que va? Nos llevan, cuando vamos por el camino le dice uno al otro, estos dos llévalo y juégalo donde colgamos los tres de ayer. Óyeme, pero esto no fue verdad, o sea, era burlándose, le encantaba verte sufrir. Me llevan al cuartel de la policía y sale un coronel y dice, llévatelo a la fortaleza. Cuando estamos en la fortaleza, comenzamos a encontrar personas extrañas, extrañas al movimiento clandestino, que no eran reconocidos antitrujillistas, los de la Ujú. masa, por ejemplo. ¿Y qué buscan esta gente aquí? Uno no lo conoce. ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que van a hacer? Nos van a llevar a todos para la isla Saona, que era un centro de detención, una isla en el medio del mar, que te soltaban ahí desnudo y tú tenías que comerte los lagartos y la culebra, todo lo que había, porque una vez a la semana iba una barcaza de la marina y te llevaba algo de comer. Pensábamos que para allá íbamos todos. ¿Qué pensábamos? ¿Qué podíamos pensar nosotros? ¿De qué manera uno se lo podía imaginar que Trujillo había sido ajusticiado? ¿Y quiénes estaban presos con nosotros? Parte de los familiares de los que ajusticiaron a Trujillo, hermanos de los que ajusticiaron a Trujillo. Bueno, el padre de ellos estuvo ahí con nosotros y esa misma noche sacaron a los hermanos de Antonio de la Maza, que fue de lo que ajustició a Trujillo, y nosotros escuchamos cuando las solitarias de aquí de La Vega lo apalearon hasta que murieron. Oye, cuando tú escuchas a una persona lloviznando, estaba de acuerdo como ahora, cuando tú escuchas a una persona llorando, o sea, dando gritos de dolor, no de cobardía, y tú ves el padre de estos jóvenes parado en la celda, estoicamente, con una figura marmórea, escuchando cómo le matan los hijos. Óyeme, si tú no te conmueve el corazón es porque no lo tienes. No, no, Fueron no, momentos muy por supuesto. difíciles. No sabíamos todavía lo que estaba sucediendo hasta que alguien llegó y nos dijo, a Trujillo lo justiciaron anoche. Me decía, eso es un gancho, como decíamos los dominicanos, o sea, eso es una treta, eso es para que tú hagas lo que no tienes que hacer. Exacto. Hasta que Sí, finalmente no lo sabes que es sacaron. verdad y que es mentira. O sea, Sí, entonces nos pusieron en libertad al día siguiente.
y con el compromiso de que no podíamos salir de nuestras casas. Ya como una nota para terminar, cuando llego a mi casa al día siguiente, ya había toque de queda, estaban las exequias de Trujillo, cuando mi casa todo en silencio, cuando abrí la puerta, en la parte de atrás de mi casa, encuentro un jolgorio calladito, una algarabía con un sancocho dominicano, yo no había comido nada en 2 días, y entonces tenían una botella de ron, más nunca he vuelto a beber ron, y me dieron ese trago de ron, celebra, toma, tómatelo. Yo, porque yo no he comido, tómatelo. Y me cayó eso, me cocinó el estómago. Y me comí el sancocho y la algarabía, pero no podíamos decir nada, porque seguían en el poder los Trujillo. Eso sucedió el 30 de mayo de 1961. Los Trujillo finalmente se fueron en noviembre. Mientras tanto, en ese periodo, el hijo de Trujillo tomó el poder, terminó de asesinar a los que estaban en el complot para justiciar a Trujillo. A nosotros nos hicieron la vida imposible. A mí me sacaron exiliado del país a Estados Unidos, donde yo duré 10 años y estudié y me hice ingeniero. Pero eso es otra historia. Así que no sé si tú tienes alguna pregunta. Correcto, sí, no, muchísimas preguntas. Pero antes, quiero decirles que vamos a continuar esto en una segunda parte. Así que les pido que se suscriban, que le den like al video, que lo compartan. Y cuando se suscriban, le va a salir la notificación de cuando publique la segunda parte. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. O sea, no tienen idea lo que siento ahorita con toda esta, o sea, esta historia de tortura. Pero bueno, vamos adelante y es para traerles a ustedes un poquito de la realidad de lo que son o de lo que viven los presos políticos, tanto en estas dictaduras como lo que han vivido o lo están viviendo en Venezuela en este momento. Nos vemos en la próxima.